Muy buenas tardes, estimados doctores. Yo soy el doctor Jesús Marcano y estoy a cargo de la dirección académica de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo el equipo de Centrus y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinium Medical System, con sede en Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado esta tarde para participar en la presente conferencia. El tema a tratar, como ya lo hemos publicitado, es el ultrasonido en los síndromes de compresión nerviosa de la extremidad superior. Sin más preámbulos, entonces nos complace en presentar a quien será nuestro ponente esta tarde, el doctor Moisés Zamora, quien es médico radiólogo ultrasonografista, jefe y profesor de Sonoscan, Centro de Ultrasonido Avanzado de Guatemala. Es fundador de la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido, conferencista de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido en Medicina y Biología y miembro también de la Federación Mundial de Sociedades de Ultrasonido en Medicina y Biología. Profesor reconocido, conferencista internacional, experto en ecografía musculoesquelética. Yo creo que cualquier presentación le quedaría pequeña al doctor Moisés Zamora, archiconocido experto en ecografía musculoesquelética. Amigo también y colaborador de esta casa desde hace ya algún tiempo. Bienvenido, doctor Moisés Zamora. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarlos. Muchas gracias a Centrus, a Biomédica, a Alpinium por esta invitación. También gracias al querido público de muchas partes de América Latina, España, que están observándonos y vamos a tener en esta oportunidad el gusto de platicar un poco de las compresiones más frecuentes de los nervios en las extremidades, en la extremidad superior. Bueno, vamos a empezar con la conferencia. Tenemos que los nervios de la extremidad superior provienen los tres más importantes, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital, del plexo braquial, que es una red nerviosa que sale de las últimas cervicales en las raíces ventrales C5, C6, C7, C8 y T1. Estas son las raíces ventrales que se van a configurar después en forma de troncos, el superior, el medio y el inferior. Esto se va a dividir tres ramas adelante, tres ramas posteriores y seguidamente se van a formar tres cuerdas, una cuerda lateral, una cuerda posterior y una cuerda medial. De la cuerda posterior vamos a tener al nervio radial. La cuerda posterior se forma de las tres divisiones posteriores y aquí tenemos la cuerda posterior y el nervio radial. Luego el nervio mediano, que proviene de la fusión de dos ramas que nos da la cuerda lateral y la cuerda medial, y tenemos a nuestro nervio mediano. El nervio cubital pues viene desde acá, de C8 y T1, recorre todo hasta casi la axila y ahí nos forma el nervio cubital. La patología más frecuente que tenemos con el nervio radial es el síndrome del supinador y compresiones de diversa índole en el brazo posterior. El nervio mediano, pues el síndrome del pronador redondo, que tenemos bastantes casitos, síndrome del interosseo anterior, un poco raro de encontrarlo, y síndrome del túnel carpiano, que es muy común. Y en el referente al cúbito, en el canal cubital es donde vamos a encontrar nosotros diversos tipos de compresión y con mucho menos frecuencia vamos a observar canal de Guyon. Este es un videoclip del plexo braquial en su eje largo. Nosotros podemos ver C8, C7, C6 y C5. Aquí la arteria vertebral, las apófisis transversa produciendo su respectiva sombra acústica posterior. Entonces se ve nítidamente el nervio plexo braquial y de ahí pues vamos a empezar a ver a los nervios periféricos. Recordemos que anatómicamente, ¿cómo vamos a ver nosotros con ultrasonido del nervio periférico? Pues
compuesto de fascículos, por eso le llamamos de patrón fascicular en su eje largo. ¿Y qué son los fascículos? Pues son grupos de fibras nerviosas o axones que van a estar rodeados por el perineuro. Perineuro, pues son delgadas capas de tejido conjuntivo. Este grupo ya de fascículos lo va a rodear una capa más gruesa, el epineuro, que es también tejido conjuntivo fibroso denso, y esto va a formarnos el nervio periférico como tal. Entonces los fascículos en este esquema se van a ver así oscuros, las delgadas capas de perineuro rodeándolos y formando efectivamente los fascículos, y la capa gruesa que rodea por completo el nervio de una manera cilíndrica. Y pues esta es una de las virtudes de los nuevos equipos, que su resolución es altísima. He tenido el gusto de probar los equipos Alpinium. En general, muchos equipos son muy buenos. Yo estoy ahorita estrenando un equipo muy bonito y nuevo y estoy muy feliz con él. En eje corto, ¿cómo vamos a ver el nervio? Con un patrón reticular acá, o en panal de abeja, como le dicen otros colegas. Panal de abeja, aquí tenemos el patrón reticular. El nervio no es cilíndrico en todas partes, a veces se pone ovoidea, como en la entrada del túnel del carpo, el nervio radial o el nervio cubital, adyacente al epitróclea, también lo vemos un poco ovoideo. Ahora vamos a empezar a presentar algunos casos, como este joven de 36 años, a quien le vimos una masa axilar bastante grande. Entre los antecedentes nos refiere por lo menos 3 cirugías previas del plexo braquial, y le encontramos esta masa y sospechamos pues una neoplasia tumoral, y resultó que era un granuloma enorme formado como reacción inflamatoria ante cuerpo extraño de material quirúrgico residual. Entonces, afortunadamente no era una masa neoplásica, pero sí producía compresión de los nervios, básicamente el cubital y el nervio mediano. En la espalda, el más frecuentemente afectado es el nervio supraescapular. Este viene del tronco superior y va a viajar o atravesar el trapecio, y va a entrar por la escotadura superior de la escápula, y luego va a seguir su curso por la escotadura, que pueden ser de diverso tamaño, pueden haber muy voluminosos. Este es de un tamaño mediano, pero eh, viene esta masa y produce una compresión hacia atrás del nervio supraescapular, y aquí tenemos la arteria. Entonces, si el caso se vuelve crónico, pues lo que nos va a producir es una atrofia por denervación de los músculos supraespinoso e infraespinoso. Este es el mismo paciente de este caso. Seguimos bajando y vamos a discurrir por todo lo largo del brazo en su aspecto medial, en donde vamos a encontrar el bicipital interno o medial. Aquí tenemos en en este pequeño video, el nervio mediano con su patrón reticular. Aquí observamos el canal bicipital con los dos nervios, el nervio mediano que va por arriba de la arteria braquial, y el nervio cubital que va por debajo de la arteria braquial. Aquí los tenemos, arteria braquial y el nervio mediano por arriba, el nervio cubital por abajo. El nervio cubital va a seguir recto y se va a meter por detrás en el canal epitrócleo craneano, mientras el nervio mediano va a salir hacia adelante en el codo. El nervio radial vamos a hablar de él más adelante. Entonces, aquí ya tenemos un caso patológico en el canal bicipital, que correspondía a un fibrolipoma de gran tamaño, produciendo compresión sobre los nervios mediano y cubital. Aquí vemos la arteria braquial. Esta pacientita pues fue operada y pues se resolvió todo su problema.
También tumores pueden producir una compresión o afectación del nervio radial. Este está en el tríceps y pues está produciendo compresión del nervio radial. Esta es una neoplasia ósea eh, que también afectó francamente al nervio radial. Aquí un fibrolipoma también atrás en el brazo, aquí lo tenemos en su eje largo, aquí en su eje corto, aquí vemos el húmero en el eje corto, la masa, cómo está produciendo un efecto de masa acá y produciendo compresión sobre el nervio radial también. Estamos examinando el nervio radial y hacemos este movimiento como helicoidal, pues es así el nervio radial que desde la axila va a pasar por el surco espiral en la superficie del húmero y va a salir por el tabique intermuscular lateral, lo va a perforar y va a recorrer por el braquial y el brachiorradialis. Aquí lo estamos viendo así de arriba para abajo, entonces parece como que se cruza, pero es por su configuración anatómica en que lo vemos. Ciertamente sí está un poco engrosado por neuropatía. Cuando vemos eso, inmediatamente, esa es una de las grandes ventajas del ultrasonido, podemos comparar un lado con el otro. Estamos viendo que aquí está un poco engrosado, le medimos un área y tiene 14 milímetros al cuadrado, pero además pérdida del patrón reticular, mientras que en el derecho es 7 milímetros al cuadrado, está perfectamente normal el patrón reticular. Y aquí, como vimos, pues se perfora el tabique lateral y se va hacia el codo. Entonces, este paciente llegó con un trauma contundente, severo. Nos lo llevaron para que le evaluáramos el nervio radial. El nervio radial lo vemos mal definido. En estos casos no tenemos que asustarnos, no tenemos que correr, sino decirle al paciente que llegue 12 a 15 días después para un nuevo control. Aquí tiene la mano caída. No hay extensión. El nervio radial, pues es un nervio extensor, inerva todos los extensores. A los 15 días ya vemos perfectamente el nervio hipoecoico, pero sin rasgaduras, y lo vemos en toda su longitud. Era una neuropraxia y aquí en esta fecha, 15 días después, ya está haciendo alguna extensión de su muñeca y de sus dedos. Él ya tuvo una evolución perfecta, ¿ah? Ahorita está en perfectas condiciones. Es un joven también que tuvo una fractura multifragmentaria del húmero, fijada con una placa lateral de 4 tornillos, un pequeño aro metálico acá, y en eje corto vemos la placa acá donde estoy señalando y el nervio mediano, perdón, el nervio radial hipoecoico engrosado, aquí lo tenemos en su eje largo, hipoecoico engrosado, levantado, abajo está la placa metálica y aquí empieza a adquirir su patrón normal, ya distalmente, ¿va? También un paciente con buena evolución. Esto es raro, ¿qué piensan? Pues de inmediato les digo que esta es una fractura y este es un fragmento que está produciendo compresión sobre el nervio radial. No le está funcionando, sino que lo está empujando. Se corrigió el problema, pues también una buena evolución. Luego el nervio radial va a cruzar por el epicóndilo lateral hacia adelante y se va a dividir en dos ramas, la rama radial superficial o sensitiva y el nervio interóseo posterior o motor. Aquí lo tenemos a nivel de la cara de Froese, que es donde sufre mayormente compresiones, y por arribita es que se produce esta división. En este caso lo vamos a ver mejor porque aquí está el patrón reticular, pero más abajo ya sufre compresión y lo vemos acá engrosado en el canal del pronador, perdón, del supinador corto. Y aquí tenemos seguidamente
otras imágenes, todas son patológicas, en donde vemos, por ejemplo, acá el nervio radial, la rama motora profunda, entrando al túnel del radial o canal del supinador, y lo vemos edematoso, engrosado, justamente a este nivel. Aquí tenemos otro caso bastante similar, otro parecido. Este mal definido, pero efectivamente también es otro síndrome del supinador. En eje corto tenemos otras 5 imágenes, engrosado, engrosado. Este fue bilateral, cosa muy rara que lo tuviera bilateral. Cuando se vuelve crónico, pues vamos a, las consecuencias van a ser pues clínicamente más obvias. La clínica en la detección de esta patología es bastante difícil, pero con ultrasonido nosotros facilitamos las cosas, y aquí lo que tenemos es, en este comparativo, es una atrofia del supinador, y se produce también atrofia de los demás extensores. A veces puede haber una epicondilitis asociada. eh, Aquí tenemos la rama motora profunda con su inervación a los extensores, la rama sensitiva que llega hasta la muñeca y mano. Puede haber una epicondilitis asociada, y eso dificulta clínicamente el diagnóstico, pero nosotros vemos con el transductor si hay o no epicondilitis, y si hay o no también síndrome del pronador, o si no hay ambas situaciones. Entonces, esto es lo que encontramos nosotros en el síndrome del supinador, y luego vamos a pasar a otro caso interesante. Este es un cirujano que sufrió fractura del radio, y le hicieron una fijación interna con una placa metálica de 6 tornillos, y lo empezamos a evaluar. Llegó porque le evaluáramos esta región porque tenía sintomatología, y nosotros inmediatamente vemos aquí la reverberación producida por el metal, y en eje largo vamos a ver perfectamente bien la placa. Aquí está la placa y aquí está el nervio engrosado, atrapado en alguna región por la placa adyacente al mismo. Entonces, ya nosotros con esto estuvimos muy seguros, y ya le dimos el diagnóstico, fue reintervenido, y su evolución fue altamente satisfactoria. Luego el nervio cubital se va por atrás, por el canal epitrócleo lecraniano, a diferencia del radial, va como lo vimos, y vamos a tener un triángulo acá compuesto por el olecrano, la epitróclea y la fascia de Osborne. Entonces el nervio cubital se va a colocar adyacente a la epitróclea. Siempre que estamos examinando el nervio cubital en el codo, vamos a ver siempre 5 centímetros por lo menos hacia arriba en el brazo, y 5 centímetros hacia abajo mínimo en el antebrazo. Dentro del canal cubital lo examinamos, por supuesto, y estamos viendo aquí un caso normal de un paciente que sí tenía patología en el codo derecho, pero en este normal estamos con nuestro transductor sobre el nervio, y estamos viendo aquí el patrón fascicular nítidamente preservado. Acá se ve hipoecoico, será una neuropatía. En realidad está un poco inclinado, nuestro audio ultrasonido no está entrando perpendicular, y eso nos puede ocasionar anisotropía. Entonces nosotros movilizamos nuestro transductor de manera de que queremos demostrar que sí hay un patrón fascicular, ¿ah? Y efectivamente él tenía todo su nervio nítido, ¿ah? En este caso hay un ya atrapamiento por una masa hipoecoica que hace que el nervio sufra un arqueamiento hacia atrás bastante severo, con engrosamiento distal. Entonces este ya es un síndrome por atrapamiento en el canal cubital. El canal cubital, pues ya lo mencionamos, entra
y se sitúa el nervio adyacente a la epitróclea. Y nosotros le hacemos primero una observación general y vemos que tiene su patrón reticular bien preservado. No hay sintomatología. En realidad este es un caso completamente normal, que lo pongo de ejemplo. Durante años hubo varias mediciones de estudiosos que tenían una buena casuística, pero por ejemplo del 6.2 hasta lo que llegamos con Perry Toyers del Journal de Ultrasonido en Medicina del IUM 9, me pareció un número que nos gustaba porque casaba con la mayoría de nuestros casos. Ya Matthew y Chang en el 2017 pusieron como un punto de corte 10 milímetros al cuadrado, y yo estoy absolutamente de acuerdo por la casuística que he tenido. Entonces, este es un nervio normal de 8.5 milímetros al cuadrado en su eje corto. Este está obviamente anormal, le medimos su área y son 19 milímetros cuadrados, y este está mucho más dañado, con una gran pérdida de su morfología, y tiene 22 milímetros al cuadrado. Aquí tenemos que llega esta pacientita para evaluación del codo derecho y se lo estamos evaluando en el canal cubital y vemos que hay una masa oscura hipoecoica ejerciendo una compresión severa del nervio cubital con arqueamiento posterior franco, y de inmediato, con la facilidad de nuestro ultrasonido de pasar de un lado a otro en cosa de segundos, encontramos que el codo izquierdo estaba igual. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucede es que esta era una jovencita con artritis reumatoidea crónica, hizo un panus severo en los dos codos, y este pues ya era un panus inactivo, estaba duro, no tenía señales de vascularización, pero sí produjo un síndrome por compresión. Este es un caso de un jovencito que sufrió un traumatismo en el codo, en la epitróclea sobre todo, y pues se dañó el nervio, le hicieron algunas reparaciones quirúrgicas. Aquí vemos algunos cuerpos hiperecoicos que pueden ser material quirúrgico. No estoy seguro, pero sí vemos que aquí tiene pérdida completa de su patrón fascicular. Y en este pequeño video vemos que de arriba tiene los fascículos bastante gruesos con un epineuro perfectamente preservado, y hay láminas de perineuro también. Entonces lo estamos viendo con sus fascículos engrosados, y llegamos al área más lesionada, en donde el nervio ya se pierde, no se ve, ¿verdad? Pero distalmente lo volvemos a observar. En el paciente presentaba buena conducción nerviosa, y pues lo que tenía era una afectación por atrapamiento, por esta masa fibrocicatricial con elementos probablemente quirúrgicos en su interior. Un caso bastante similar, lo vamos a pasar más rápido. Aquí tenemos el nervio en su eje largo, deformado completamente. Por arriba del codo le medimos un diámetro de 22 milímetros al cuadrado. Aquí tenemos que distalmente mantiene su patrón fascicular, y por arriba también. Entonces bajamos para ver el área donde está más dañado, y vemos esta misma masa prácticamente, ¿verdad? Aquí pues los colegas generalmente nos mandan fotos de lo que ellos están viendo en cirugía. Aquí tenemos el canal cubital. Cuando estamos evaluando el canal cubital, también nosotros hacemos maniobras dinámicas en flexo-extensión hasta de 90 grados para evaluar la estabilidad del nervio cubital, si se luja, se subluja o no pasa nada. Aquí tenemos un nervio engrosado y hipoecoico con un área aumentada. Le hacemos maniobras por flexión, flexoextensión, y si se luja completamente. Y siempre vamos a subir nuestros 5 centímetros por lo menos hacia arriba, y a bajar también. Aquí le hacemos nuestra maniobra y vemos cómo se luja el nervio, ¿ah? Es una franca lujación. Regresamos a la extensión, el nervio penetra, otra vez flexión y subimos.
Y subimos y vamos a encontrar esta gran masa. Esta gran masa, para nuestra sorpresa, pues fue por hacer nuestra metodología como lo aprendimos, a subir. Aquí subimos más de 5 centímetros y aquí tenemos el nervio ya en la fosa humeral y aquí tenemos una como cabeza de fósforo. Pues es una masa grande, el espécimen de cirugía que nos mandaron los colegas tiene bastante similitud con eso. Miren, engrosado y con una masa acá que resultó ser un schwannoma. También hay variantes u otras formas que vamos a encontrar con alguna frecuencia o de cuando en cuando, pero siempre las vamos a encontrar como cuando el tríceps se ingresa durante la maniobra de flexoextensión y puede llegar a producir una subluxación o una luxación completa del nervio. La luxación completa es más frecuente. Que tenemos que le medimos a este caso, vamos a ver el video, 18 milímetros al cuadrado, está bastante grande, con una hipoecogenicidad intensa, y aquí lo tenemos en eje largo, engrosado hasta 3.9 milímetros de calibre. Entonces, aquí tenemos la cabeza medial del tríceps ingresando abruptamente al canal y empuja el nervio y lo expulsa. Hace un snapping, empuja el nervio y lo luja por completo. Y produce, pues al final de cuentas, una neuropatía por fricción continua, ¿ah? Durante largo tiempo y a veces puede no lujarlo por completo, sino producir una sublujación. Este es el mismo caso. Miren, tan diferente la configuración patológica que adquiere cada uno de los dos nervios, ¿verdad? Aquí tenemos una neuropatía cubital también por compresión. Aquí tenemos en el eje largo por abajo del codo que nos llama mucho la atención el engrosamiento tan franco de los fascículos con buena preservación del perineuro y también del epineuro. Entonces lo estamos viendo, admirados, porque es una patología rara, nueva, y aquí tenemos en el codo una masa que está produciendo la compresión. Aquí está la masa y aquí tenemos, miren, el punto de compresión máximo, ¿ah? Y por arriba va a tener el mismo patrón que tenía por abajo, de fascículos bastante gruesos. Esto consideramos que se trataba de una masa fibrosa, en realidad estaba sin vascularización y no tenía ninguna otra. Desafortunadamente no pudimos conseguir la patología de este paciente. Cuando llegamos a estos grados tan severos de alteraciones morfológicas del nervio cubital con pérdida de todos sus elementos internos, hipoecoico severamente e hipervascularizados, que ya estamos ante un nervio bastante dañado, con hipoxia, anoxia o isquemia incluso, y tenemos que reportarlo así, ponerle mucha atención, ¿verdad? El lipoma arborescente no es muy frecuente en el codo, es más frecuente en otras regiones, es un proceso sinovial que va a tener una proliferación franca de tejido graso en forma de vellosidades en su interior, puede o no haber un derrame articular asociado y puede afectar articulaciones sinoviales, bursas y vainas tendinosas. Entonces, esto puede llegar a producir compresión de los nervios, ¿va? Compresión secundaria de los nervios. En este caso, en este codo derecho, pues esta paciente tenía sintomatología de compresión del nervio radial. Sin embargo, en este otro es compresión del nervio mediano. Tenemos el nervio mediano sufriendo su compresión y a veces las masas, si son muy grandes, pueden llegar a producir compresión de los dos nervios, ¿verdad? La bursitis pitorradial voluminosa, como en este otro caso, también puede llegar a producir compresión
del nervio mediano, como fue justamente en este caso de bursitis bicipitorradial, está hasta lobulada, entonces nos produjo un síndrome de compresión del nervio mediano. Por delante, bueno, seguimos con nuestro nervio mediano y aquí vamos a llegar hacia adelante y vamos a llegar a los pronadores, al pronador redondo que tiene dos cabezas, una superficial y una profunda, y el nervio va a atravesar este músculo que tiene dos vientres, ¿verdad? Aquí pueden haber otras áreas de compresión que son muy infrecuentes y nosotros no tenemos un caso, como en la arcada de Strutter, pero aquí tenemos un comparativo, el codo derecho entre los vientres superficial y profundo, o humeral y cubital, está pasando en medio y vemos nosotros perfectamente nuestro patrón fascicular acá, y acá en este otro lado, en el izquierdo sintomático, lo tenemos bien comprimido. Así es como generalmente lo podemos ver, o como ¿verdad? Le medimos también en eje corto. Este es un posoperado por una situación similar a esta, es una compresión, y aquí ya está bastante bien el paciente. Este es un achapamiento del pronador redondo en un joven que sufrió una lesión en la cabeza superficial del pronador redondo. Aquí tenemos una rasgadura, edema severo, y pues esto, aumento de volumen, produjo una compresión de nuestro nervio radial con un síndrome del pronador, pues secundario bastante franco. Y a veces cualquier tipo de masa puede llegarnos a producir compresión nerviosa en cualquier región de la extremidad. En este caso estamos ya bajando, vamos por el antebrazo, y aquí tenemos entre los tantos ejemplos que hubiera podido ponerles una malformación venosa, porque es más infrecuente que una malformación venosa llegue a producir síndrome de compresión nerviosa, puesto que generalmente esta es bastante compresible, pero tenía unos flebolitos muy grandes, y además tenía unas zonas con trombosis. Total, que en este caso teníamos signos de compresión del nervio cubital. Y siguiendo todo el trayecto entre los músculos flexores del nervio mediano, vamos a llegar nosotros al túnel del carpo. Es una patología muy frecuente que vemos casi todos los días. Y el túnel del carpo pues va a estar configurado por paredes óseas, ¿va? Lateral, medial y el piso, que va a ser el hueso grande sobre todo. Y en la pared radial vamos a tener en la primera fila el escafoides, en la segunda fila el trapecio, en la pared cubital, en la primera fila el pisiforme, en la segunda fila el hueso ganchoso, y en esto se va a insertar esta banda que corresponde al retináculo flexor, y dentro de este pequeño túnel que tiene una presión específica, vamos a tener nosotros por lo menos 10 estructuras. Una, el nervio mediano, que va a estar hacia el lado radial cerca del escafoides, y vamos a tener el flexor largo del pulgar. A veces le decíamos a la paciente, cuando empezamos a hacer esos exámenes hace muchos años, que movía su dedo pulgar, y entonces mirábamos el movimiento y sabíamos que adyacente iba a estar el nervio mediano, pero con los equipos actuales eso ya no es necesario cuando uno empieza. Tenemos también 4 tendones flexores superficiales y 4 tendones flexores profundos, para un total de 10 estructuras que van a entrar en este pequeño canal, que va a tener una presión específica, van a estar bastante juntos, con movimiento por las vainas sinoviales. Aquí tenemos el retináculo, dicho sea de paso, y también tenemos el canal de Bouillon por arriba, que es un compartimento por aparte. Esta es la arteria cubital, el hueso pisiforme, y en medio de los dos vamos a tener nosotros el nervio cubital. En este eje largo del nervio mediano entrando al túnel carpiano, pues lo tenemos bien bonito, bien definido, con su patrón fascicular, y
sus demás pequeñas estructuras, va a medir 2.3 milímetros, arriba de los 3 milímetros, ya pues uno debe de ponerse un poco en alerta, porque lo usual es siempre menor de 3 milímetros. Por debajo vamos a tener el patrón fibrilar de los tendones flexores superficiales y profundos. El síndrome de túnel carpiano, nosotros acostumbramos a medirle el área en la primera fila de túnel de huesos carpianos y en la segunda fila, o sea, de escafoides y pisiforme, y en la segunda fila de carpianos trapecio ganchoso. Eso es lo que acostumbramos desde un principio, eso lo hacemos ya con bastante facilidad. En el 2017 se llegó a considerar como normal por abajo de 10 milímetros al cuadrado, ligero moderado, de 10 a 13 milímetros al cuadrado, y moderado de 13 a 15, y severo arriba de 15, como estos dos son bien severos, ¿no? Entonces aquí tenemos que en el 18 Meyer y colaboradores dijeron que 12 milímetros al cuadrado tenía para ellos una sensibilidad hasta el 99%, y entre 8.5 a 12 milímetros al cuadrado bajaba al 87%. Esto es muy interesante, ¿va? En el 2020 ya Gervasio hace muy poco produjo otra, después de una gran investigación, otra publicación en donde prácticamente son los mismos números que había dicho Sajevari en el 2017. Pues él viene de leve de 10 a 2.9, moderado de 13 a 14.9 y severo arriba de 15 milímetros al cuadrado. Este es un ligero moderado, este es un severo y un severo, en la segunda fila de túneles del carpo. Entonces aquí tenemos otras anormales en la primera fila del carpo, en la segunda fila del carpo, primera fila del carpo, segunda fila del carpo. Este es menos anormal que este. Este distalmente generalmente van a presentar este aplanamiento que no encontramos en este caso. Este es el eje largo de cada de estas imágenes. En el eje largo vamos a encontrar pérdida del patrón fascicular, con una pequeña muesca acá, que es un signo característico en donde el paciente va a estar sufriendo, el nervio va a estar sufriendo la mayor compresión, ¿verdad? Aquí hay una muesca mucho más notoria, con un nervio mucho más deformado. Desde el 2004 hubo y colaboradores dijeron que el ultrasonido era comparable al electromiograma y debería ser considerado como elección, el método de elección para pacientes con sospecha de, por lo menos elección inicial para pacientes con sospecha de síndrome del túnel carpiano. Esta configuración es muy rara, la hemos encontrado muy ocasionalmente, en donde es en la entrada del túnel, en donde se engrosa el nervio y el resto sigue hipoecoico, pero bastante normal, sin muescas, ¿no? Entonces, Maloji evaluó 172 muñecas y llegó a la conclusión de que un área mayor de 11 milímetros cuadrados lo consideran ya un engrosamiento inflamatorio. Entonces él se basó, tuvo un 91% solamente con escala de grises, área aumentada, un engrosamiento del nervio, edema o hipoecogenicidad, un aplanamiento distal y arqueamiento del retináculo flexor. Entonces, al ponerle su cajita para evaluar si hay colores intraneurales o vascularización, pues su sensibilidad subió al 95%. Cuando nosotros tenemos señales intravasculares, debemos recordar pues que pueden haber ya procesos establecidos de isquemia franca. Aquí tenemos otro síndrome del túnel carpiano, lo estamos evaluando solo en nervio mediano en su eje largo. Lo vamos a interrogar para ver si tiene vascularización. Colocamos nuestra cajita y efectivamente tenemos las señales de color intraneurales, el nervio está sufriendo, y también, dicho sea de paso, encontramos en la vaina de los tendones flexores también vascularización que parece ingresar de afuera hacia adentro a los tendones flexores. Este es un caso un poco
pues inusual para nosotros. Sabíamos que tenía un calibre aumentado, un área aumentada, hipoecoico, pérdida del patrón fascicular, pero se miraba bastante raro. Este es el hallazgo de los cirujanos, colegas, con un patrón fascicular, un patrón nervioso bastante grueso a los fascículos. Entonces, referente al arqueamiento y engrosamiento del retináculo flexor que mencionan en prácticamente todos los libros, y aplanamiento distal del nervio. Entonces, bueno, vamos a medir el retináculo. Nosotros trazamos una línea imaginaria que va desde el ganchoso, desde el gancho del ganchoso hacia el trapecio. Y lo tenemos así recto. Y si tenemos nosotros que se va a elevar arriba de 4 milímetros, lo vamos a considerar como un signo patológico adicional. El paciente obviamente tenía un síndrome del túnel del carpo. Distalmente, pues el aplanamiento se refiere a que si es mayor de 3 milímetros va a ser anormal, y eso se logra dividiendo los diámetros transversal y el anteroposterior, y se ha propuesto como un hallazgo adicional. El grosor del retináculo también, arriba de 1.8, se considera engrosado. Esta pacientita llegó por la evaluación de una masa que le apareció aquí, dice ella, desde hace algún tiempo. Nosotros le palpamos inmediatamente que era una cuestión ósea, definitivamente, y que lo que tenía era una atrofia hipotenar, de los músculos tenares, perdón, de la región tenar. De los músculos tenares tenía una atrofia, de inmediato le hicimos el examen y aquí nos dio un diámetro considerablemente franco de 52 milímetros al cuadrado. Le examinamos la mano izquierda y encontramos otro síndrome del túnel del carpo con 38 milímetros al cuadrado, con una atrofia de los músculos tenares. Aquí tenemos un ejemplo de los músculos tenares, va a recorrer a través de ellos el tendón flexor largo del pulgar, y pues ser un caso bastante severo. La sinovitis es así clásica, como la vamos a encontrar, ¿va? A veces el material puede ser espeso como este, a veces puede verse anecoico, este está vascularizado, era una sinovitis vascularizada, activa, con compresión del nervio mediano, aumentando el espacio, como pudimos ver. Y ocasionalmente pues vemos que el paciente reacciona mucho. Aquí produjo pues una fibrosis cicatricial con residuo de su nervio, su túnel del carpo, en este otro caso otra cicatriz bien grande, y aquí más distalmente otra más, y muy rara vez, por lo menos yo lo tengo solo en una ocasión, que pueden formarse incluso neuromas, ¿verdad? Iatrogénicos. Está escrito un caso, o bien descrito, mejor dicho, en un artículo aparecido en el 2015 en el Journal de Ultrasonido en Medicina, ¿verdad? Este es otro caso iatrogénico en donde vemos nosotros este hilo de cirugía. Me parece que es un hilo, tiene dos pequeñas capitas juntas estrechamente la una con la otra, que perforó al túnel del carpo y secundariamente, pensamos nosotros, produjo esta sinovitis extensa. Aquí tenemos nuestro nervio con aún su patrón reticular bien preservado, su panal de abeja. Estos casos pues pueden terminar fácilmente por el aumento de la presión dentro del túnel del carpo en compresión nerviosa, con aumento del volumen del nervio mediano. A veces encontramos masas como este quiste, este ganglión quístico en el eje corto, y en el eje largo pues lo tenemos acá. Y produjo pues un síndrome del túnel del carpo, una masa rara, un neoepitelioma que encontramos. Aquí lo tenemos
en su eje corto, atravesando, bueno, lo pasamos al eje largo inmediatamente y vamos a ver nosotros cómo comprime acá, en punta del lápiz, deja casi al nervio mediano. En esta otra paciente lo que encontramos fue una lesión hemangiomatosa que de la palma de la mano al flexionar atravesaba todo el túnel del carpo y elevaba el nervio mediano por arriba, lo hacía brincar, pues continuamente esta actividad la llevó al final de cuentas a un síndrome del túnel del carpo. Le extirparon la lesión y resultó ser una lesión hemangiomatosa. Vamos a encontrar entre las causas probables las variantes, aquellas que encontramos como el músculo flexor aberrante del dedo índice. Aquí lo tenemos en eje corto, aquí tenemos nuestro nervio. La flexoextensión pues va a producir que entre continuamente este músculo flexor aberrante y puede llegar a grados severos como este a producir una sinovitis severa, ¿va? También en este caso espesa. Aquí tenemos nuestro nervio mediano. Por acá vamos a ver entrar la cabecita del músculo flexor aberrante. Y ese aumento de presión continua y todo nos va a llegar a producir estas complicaciones. El nervio mediano bífido también ha sido asociado con el síndrome del túnel carpiano, no en todos los casos, ¿va? Hay muchos casos asintomáticos, pero sí ha sido asociado con alguna frecuencia por el aumento del diámetro transversal. En este caso tenía 25 justamente, 25 milímetros al cuadrado justamente antes de dividirse en un nervio mediano bífido. La arteria mediana persistente también se ve en aproximadamente un 18% de la población normal y puede ser asintomático, pero puede llegar a producir también un síndrome del túnel del carpo. Este es un neurofibrolipoma de considerable tamaño o amartoma fibrolipomatoso, como le llaman otros colegas, y está entrando al túnel del carpo y produciendo una severa compresión. Y muchas masas que podemos encontrar nosotros en la muñeca, grandes como esta en eje corto, van a producir compresión de nervios por arriba y nervios por abajo. Entonces, con esta damos por concluida nuestra conferencia. Buenas tardes. En caso de schwannomas, ¿utilizamos Power Doppler? Claro que sí, doctora Vera. Siempre, el Doppler es tan fácil ahora aplicarlo en todos lados que siempre lo ponemos, por supuesto, y tenemos schwannomas con positivos para el Doppler, ¿va? ¿Cómo se diferencia neuroma de schwannoma? Pues un neuroma es una masa, doctora. El schwannoma es periférico, ¿va? Esencialmente periférico. El neuroma es una formación nerviosa. Generalmente no es tan redondeado como el schwannoma. No tiene mayores características que los diferencien el uno al otro, ¿ah? Pero el schwannoma con mucha frecuencia tiene aquel signo de cola de ratón, doctora. Y eso no lo vemos en el neuroma, ¿ah? Cola de ratón. ¿Alguna otra pregunta? La doctora Vera, ¿cómo se debe concluir en un informe cuando hay engrosamiento del nervio mediano en el síndrome del túnel carpiano? Bueno, nuestros informes van cambios compatibles con síndrome del túnel carpiano, ligero, moderado, severo. ¿Ah? Si hay algunas cosas asociadas, pues por supuesto que lo ponemos, ¿verdad? Es bien simple el diagnóstico, media vez ya tenemos nuestro examen terminado.
Nos pregunta el doctor Jaime Conde en relación al índice de masa corporal y el nervio mediano. No tengo ningún dato de esa naturaleza, doctor. Realmente no lo tengo. ¿Ah? La relación que va a haber entre el índice de masa corporal y el nervio mediano. Disculpe. María Paz nos pregunta, ¿cuándo se observa el nervio bífido? ¿Se debe medir junto o se podrían medir por separado? He tenido, sí, también he tenido nervio bífido en el canal cubital, va, parece eh, raro, pero sí lo hemos tenido. Pero bueno, aquí estamos hablando del túnel del carpo, seguramente. Nosotros lo medimos junto y lo medimos separado, ¿verdad? En pacientes, le pregunta el doctor Wilson Valero, en pacientes postoperados de lesión nerviosa, el engrosamiento, ¿cómo diferenciar de nueva lesión? Bueno, si tenemos una masa ahí cicatricial que no siga el curso del nervio, pero está adyacente al nervio, pues eso puede ser una cuestión postliberación quirúrgica. eh, Es una forma de diferenciarlo probablemente, doctor, porque nosotros lo diferenciamos como lo presentamos, ¿verdad? Entonces, bien sencillo. Eh, el doctor Manuel Ortiz, mi querido amigo de San Salvador, pregunta, ¿qué utilidad tiene la elastografía en la evaluación de la patología de compresión nerviosa? Nosotros no usamos hasta este momento elastografía, mi querido colega y gran amigo Manuel Ortiz. No podemos decir absolutamente nada de esto porque no tenemos elastografía y no lo aplicamos en compresión nerviosa y pues Noelia de Venezuela, también una gran amiga, nos pregunta, de llegar a obtenerse codificación color intraneural al ser interrogado con la señal Doppler de la estructura nerviosa, especialmente en casos de neuritis, ¿se podría considerar como signo de severidad o de alto daño neural? Sí, va, hay hipoxia mínimo y hay isquemia con bastante frecuencia, doctor. Sí, lo considero yo un alto daño neural, ¿va? Y depende también del grado de vascularización. Si comparamos el nervio que vimos en el cúbito con los que vimos en el mediano a nivel del canal cubital, pues obviamente el del cúbito sí será grosero, ¿ah? Pérdida de todo el patrón, pérdida de toda la anatomía, en la cual más o menos se mantenía en todos los casos que hemos visto de nervio mediano distal. Manuel Ortiz y Noelia Silvia los conozco muy bien, son magníficos colegas que saben muchísimo de ultrasonido musculoesquelético. Es un gusto saludarlos a través de este medio. Tenemos otra pregunta, el doctor Patricio Leri pregunta, ¿cuál es el valor normal del área del nervio radial? Ah, sí, el valor normal del nervio radial. No tenemos un valor normal de área, doctor, ¿verdad? No está en los libros, por lo menos en todo lo que todo el material que hemos consultado a través del tiempo, no hemos tenido un valor normal del área, ¿va? Nosotros vemos el nervio y lo seguimos desde la axila hasta abajo, particularmente a nivel del codo, y pues no tenemos un parámetro de medición normal. Solo vemos si está grueso, si está hipoecoico, si está sufriendo compresión. ¿Va? Aquí hay otra pregunta, ya entendí. Está María Serpa. ¿En qué corte se observa el nervio en forma de panal? En el eje corto, doctor. Así, eje corto. ¿Va? En axial, transversal. Nos pregunta ahora el doctor Ernesto Andrade, en caso de hacer una punción guiada a nervio mediano con edema mayor a 20 milímetros al cuadrado, ¿es posible solo infiltrar en su periferia
o mejor, no infiltrar nada. Es la hidrodisección que nos explicó muy bien ayer el doctor Rafael Fernando Jiménez y su compañero. Pues yo no tengo experiencia en infiltración ni en intervención sobre el nervio medial, pero probablemente algunos se vuelven candidatos a cirugía si es tal vez muy severo el grado, ¿ah? En principio, pues se da medicina ligeramente moderada, después se puede hacer una hidrodisección para, pues, quitar el material cicatricial, pero ya arriba de 20 milímetros al cuadrado, sí es una pregunta para los especialistas en infiltración, ¿verdad? En intervencionismo del nervio medial. La doctora Florencia Papa nos pregunta, ¿dónde se mide el área del nervio mediano? ¿Por encima o por debajo del túnel carpiano? Muy buena pregunta, doctora. Nosotros lo medíamos antes, cuando empezamos a nivel del pronador de cuadrado. Después en la entrada del túnel del carpo a nivel de la primera fila de carpianos y tercera medida a nivel de la segunda fila de carpianos. Terminamos midiendo la primera y la segunda fila de carpianos, o sea, arriba de la mitad del retináculo flexor y abajo de la mitad del retináculo flexor vamos a tener primera y segunda fila. Hay otros colegas que miden simplemente el nervio a nivel del pronador redondo y lo comparan con el nervio en la entrada del túnel carpiano, y si hay una diferencia de 4 milímetros en cuadrados, pues ellos piensan que este es bastante característico, algunos lo consideran hasta el 99%, pero nosotros no acostumbramos a hacerlo así, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestras áreas a nivel de la primera fila del túnel del carpo y en la segunda fila del túnel del carpo. ¿Qué opina sobre la hidrodisección del nervio mediano, doctor Denis Soto? Pues me parece una muy buena alternativa, ¿verdad? Pero no tengo experiencia en hacer yo esa práctica, ¿ah? Probablemente el año entrante hagamos un entrenamiento con el doctor Fernando Jiménez y sus colegas. ¿Cuál es la frecuencia que debe tener la sonda de ultrasonido para poder realizar el estudio de los nervios? Pues idealmente arriba de 12, doctora. Nosotros empezamos con 7.5 y lo logramos, pero los equipos han ido mejorando. Ahora no bajamos de 12, ahora ya lo estamos haciendo con 17 megahercios, ¿verdad? Pero también depende del espesor del paciente. Si es un paciente de cierto grosor en sus brazos, todo, pues usamos 12, ¿verdad? Iván Quiroz, nuestro gran amigo de Perú, gran profesor también, su consejo práctico para ubicar las raíces del plexo y su trayecto se coloca, se visualiza en medio del escaleno anterior y del escaleno posterior. En realidad el plexo ya es un tema bastante completo, complejo. Es sencillo, pero sí hay que ir paso por paso. Pero el nervio se empieza a examinar desde C5 hasta T1. T1 es muy difícil de evaluar porque está debajo de la clavícula, pero T7 sí es frecuente observarlo, ya con un poquito más de experiencia. Podemos, por supuesto, también llegar a observar T1, pero hay que ponerle mucho empeño. Gracias, doctor Iván, por su pregunta. Por tu pregunta, Jimmy de Jesús nos pregunta, ¿qué recomendaciones nos da a quienes inician el estudio de la ecografía del sistema nervioso? Número 1, 100% la anatomía, ¿ah? La anatomía se puede buscar en todos los libros especializados en ultrasonido
sobre todo el sistema nervioso, porque hay libros para estudiar solo el sistema nervioso. Los libros de musculoesqueléticos como el de Marnix van Holtby, que es uno de los mejores, vamos a encontrar bastantes buenas referencias de esto. Yo creo que la anatomía, lo primero, doctor, ¿va? ¿Por dónde va? ¿Qué va a inervar cada nervio? Por lo menos los más importantes. Y eso lleva algún tiempo, ¿va? Este es el aprendizaje de esto realmente lleva una curva alta para llegar a tener cierto dominio del mismo. Así es, Jimmy. El electromiograma nos brinda información para clasificar la lesión nerviosa como neuropraxia. El ultrasonido nos puede ayudar y si es así, ¿cómo se ve una neuropraxia? Una neuropraxia es una lesión donde pueden haber pequeñas rupturas nerviosas que no vamos a ver con ultrasonido, ¿va? Vamos a ver como el señor que llegó con la mano caída y a los 15 días ya empezaba a hacer extensión parcial de su muñeca y dedos. Entonces, esa es una neuropraxia y en la neuropraxia, ¿qué significa? Que hay conducción nerviosa, ¿va? El pronóstico es bastante bueno. En 6, 12 meses el paciente va a estar nítido generalmente, ¿va? Este es el doctor Mérida Choquín que nos hizo esta pregunta. El doctor Felipe Girardo de Colombia, un gran amigo, gran profesor también. En el síndrome del túnel carpiano y otras neuropatías, la electromiografía solo no aporta. Para eso se debe realizar siempre ecografía para descartar causas mecánicas. No hay necesidad de otras ayudas diagnósticas como resonancia magnética nuclear. O sí, el doctor Giraldo resuelve lo del electromiograma que ya lo hablamos y nos pregunta si hay necesidad de resonancia magnética. En realidad, yo todos mis casos los he evaluado sin resonancia magnética. En todos hemos atinado y muchos llegan con su resonancia magnética debajo del brazo, pero en realidad a nosotros no nos ha sido de mucha utilidad. Acordémonos que son estructuras muy pequeñas, sí se han hecho muy bonitos estudios también con resonancia magnética, pero en nuestros países subdesarrollados es muy difícil, máximo en estos tiempos, pero siempre ha sido difícil hacer una resonancia magnética para descartar un síndrome del túnel carpiano. Es caro, algunos colegas lo hacen, después nos lo refieren para corroborar que efectivamente tiene un síndrome del túnel del carpo. Generalmente nosotros hacemos el ultrasonido musculoesquelético de la mejor manera posible. Y no quiere decir que la resonancia magnética sea un mal método. Es un método caro y que hay que saberlo eh, bastante bien. El doctor Cristian Echavarría, sobre el schwannoma. ¿Cuál es el tiempo recomendado para el control ecográfico cuando no genera tanta sintomatología? Bueno, si se hace una excisión satisfactoria del schwannoma, no es necesario hacer un control ecográfico, pero si hay residuos, vuelve a salir, ocasionalmente vuelve a aparecer el nervio, el schwannoma. Entonces, cuando ya presenta sintomatología, esa es mi experiencia personal, doctor, porque si hemos tenido schwannomas que les han hecho una excisión satisfactoria, pero al año llegan con nosotros, al año y medio, o sea que no hay un tiempo específico para hacer un control sonográfico. Neftalí, Mamani, Neftalí, ¿cómo debo valorar a los pacientes posoperados de síndrome del túnel carpiano post liberación del retináculo? Bueno, clínicamente, para empezar, ¿va? Somos imagenólogos, pero somos clínicos también, ¿va? Clínicamente, si vale la pena o no hacerle un ultrasonido. Si hay manifestaciones, pues definitivamente, manifestaciones clínicas, pues definitivamente tenemos que hacerle
un ultrasonido. Si el paciente está perfectamente bien, no es necesario hacerle ningún otro método de diagnóstico. Aquí hay una pregunta algo larga de la doctora Claudia Lorenzana. Mucho gusto saludarla, doctora. Se menciona el ultrasonido debe realizarse como diagnóstico del síndrome de túnel del carpo previo a un electromiograma. ¿Qué sensibilidad o especificidad tiene? ¿Sustituye el ultrasonido al electromiograma o se complementan? Yo creo que si juntamos todos nuestros datos, como los presentamos aquí, que son positivos para síndrome del túnel del carpo, no es necesaria la electromiografía. Ayer el doctor, si ustedes vieron esa conferencia muy bonita del doctor Fernando Jiménez, ellos ya descartan los métodos de conducción nerviosa para diagnosticar un síndrome del túnel del carpo. Y yo sí no uso electromiografía, es decir, no me interesa. Cuando tengo todos mis datos que son bien característicos de síndrome del túnel carpiano a través de un buen ultrasonido. Ernesto Andrade nos pregunta, ¿es posible considerar que exista una patología nerviosa si enunciamos a los hipoecoicos focalizados a pesar de que el espesor está dentro de sus parámetros normales? Pues sí puede existir patología, doctor. Hemos tenido pocos casos, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos un paciente que tenía un diámetro normal, sin embargo, le faltaban algunos fascículos, ¿verdad? Había sufrido un trauma y pues hubo ruptura de algunos fascículos y se miraba como hipoecóico, ¿verdad? En el interior del nervio. Otros casos que recuerde de zonas hipoecoicas dentro del nervio hipoecoico o con fascículos hipoecoicos, no recuerdo, doctor, ¿va? Pero sí ya tuve, por ejemplo, esa herida en un paciente con un diámetro normal del nervio, con una lesión por traumatismo punzocortante. Aquí nos pregunta Edgar Pantaleón, un tremendo colega guatemalteco, todos mis respetos para el doctor Pantaleón. ¿Qué cambios se observan en la compresión del nervio mediano de larga evolución? Vimos aquel de 58 milímetros al cuadrado. No es necesario llegar a tan gran área para que se empiecen a manifestar los cambios de atrofia por denervación. Esencialmente es denervación lo que vamos a encontrar y atrofia. ¿Ah? Atrofia por denervación del nervio mediano, denervación de los músculos tenares. ¿Existe alguna clasificación de severidad de la neuropatía con MOVE y Doppler? Bruno Sagasti. Bruno Sagasti de Trujillo, también un buen amigo, un buen profesor. Saludos, Bruno. Existe una clasificación de la severidad de la neuropatía, como MOVE y Doppler, que fue el caso del doctor Maloji, que llegó a un 91% de sensibilidad en el examen de 172 manos en el 2006, aproximadamente. En escala de grises se tomó el área, tomó el engrosamiento del nervio, la elevación del retináculo flexor, el engrosamiento del mismo y el aplanamiento distal del nervio. Entonces, con Doppler le aumentó su especificidad, su precisión hasta el 95%, pero él tomó 11 milímetros al cuadrado nada más, ¿no? Nosotros estamos sabiendo que casos graves, pues, pusieron de 10 a 13, de ligero, 13 a 15 moderado y de 15 para arriba francamente grave. Ahora, la doctora Estefania Campanella, mucho gusto, doctora. ¿Qué libros recomienda de ultrasonido musculoesquelético? Hay varios muy buenos, doctora. Está el último, que está muy, muy bien calificado, es el del doctor Marnix van Holzbeek. Y tenemos algunos otros, como el último de Jacobson. Y también les recomiendo el de Bianchi y Martinoli.
¿va? Esos 3 libros, con esos 3 tienen ustedes para hacer esto al 100%. Hay muchos artículos también en internet, en todos lados, en revistas, etcétera. Ahorita está en boga el ultrasonido musculoesquelético. Muchas gracias, Centrus, muchas gracias, Jesús Marcano, y muchas gracias a todos los que presenciaron la conferencia. Muchas gracias a usted, doctor. Seguimos en contacto y seguiremos trabajando. Damos por finalizada entonces la conferencia de esta noche. Gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad.